¿Todo dispuesto? Impulsos de doblamiento. Prólogo y vamos al tema. Se afirmó en Psicología 2 y el trabajo de un impulso en cualquier circuito termina por dar registro externo al sujeto. Uno de los circuitos comprende la percepción, la representación, la nueva toma de la representación y la sensación interna en general. Otro circuito nos muestra el recorrido de impulsos que terminan en acciones lanzadas hacia el mundo externo, de las cuales el sujeto tiene también sensación interna, de la sensación interna. Esta toma de realimentación es la que permite aprender de las propias acciones por perfeccionamiento de la acción anterior o por descarte del error cometido. El aprendizaje en el uso de un teclado. Bueno. Por otra parte, todo impulso que termina en el intracuerpo o en el exterior del cuerpo da registros de distintos emplazamientos en el espacio de representación, pudiendo señalarse que los impulsos del intracuerpo se emplazan en el límite táctil senestésico hacia adentro. Y los impulsos que terminan en acciones en el mundo se registran en el límite táctil kinestésico. Táctil kinestésico hacia afuera del cuerpo. Cualquiera sea la dirección del impulso que necesariamente cuenta con un correlato de información o sensación interna, que siempre modificará el estado general del circuito. Con respecto a esta actitud transformadora de los impulsos, podemos considerar dos. Uno, aquellos capaces de liberar tensiones o hacer descargas de energía psicofísica, al que llamaremos catárticos, impulsos catárticos. Y dos, los que permiten trasladar cargas internas, integrar contenidos y ampliar las posibilidades de desarrollo de la energía psicofísica, a los que llamaremos transferencia. Por tanto, todo impulso, independientemente de su dirección, tendrá una amplitud predominantemente catártica o transferencial. Además, en todo impulso existirá una cuota de gratificación o malestar, de agrado o desagrado, que permitirá al sujeto hacer selección de sus actos de conciencia y de sus acciones corporales. Los impulsos se desdoblan a través de realimentaciones diversas como las que permiten contestar registros de percepciones con registros de representaciones, y a las que necesariamente acompañan retenciones o memorizaciones de las mismas.
Existen otros desdoblamientos que enfocan más o menos voluntariamente a las percepciones y a las representaciones. Estos desdoblamientos han sido designados como apercepciones. Apercepciones. Es decir, como selección y dirección de la conciencia hacia las fuentes de percepción y como evocación, es decir, como selección y dirección de la conciencia hacia las fuentes de retención. La voluntaria e involuntaria dirección y selección de la conciencia hacia sus distintas fuentes constituye la función que genéricamente ha sido llamada atención. 2. La conciencia, la atención y el yo. Llamamos conciencia al aparato que coordina y estructura las sensaciones, las imágenes y los recuerdos del psiquismo humano. Por otra parte, no se puede ubicar a la conciencia en un lugar preciso del sistema nervioso central o en algún punto y profundidad cortical o subcortical. Tampoco es el caso de confundir puntos de trabajo especializados, tales como los casos de los centros, con estructuras de funcionamiento que se verifican en la totalidad del sistema nervioso. En la totalidad del sistema nervioso, con una mayor claridad expositiva, designamos como fenómenos conscientes a todo lo que ocurre en los diferentes niveles y estados de vigilia, semisueño y sueño, incluidos los subliminales que suceden en los límites del registro de lo percibido, de lo representado y de lo recordado. Desde luego, al hablar de lo subliminal, no nos estamos refiriendo a los supuestos subconscientes o inconscientes. A menudo se confunde la conciencia con el yo, cuando en realidad este no tiene una base corporal, como ocurre con la conciencia, aunque sea difusa, tiene base corporal, tiene base física, pero parece que el yo es otro negocio. ¿Cómo ocurre con el que se suele ubicar como aparato registrando y coordinador del sistema humano? En su contexto digital, es el registro de la propia identidad de la conciencia dado por los datos de sentido, los datos de memoria y una peculiar configuración que otorga a la conciencia la ilusión de permanencia, no obstante los continuos cambios que en ella se verifican. Esa configuración ilusoria de identidad y permanencia es el yo. Los estados alterados de conciencia se comprueba frecuentemente que éstas se mantienen en vigilia al tiempo que determinados impulsos que deberían llegar a su registro han sido bloqueados, sufriendo la noción del yo una alteración o un extrañamiento. En esa situación, el yo es registrado como emplazándose en zonas límites externas del espacio de representación y a cierta distancia del yo habitual, distancia entre comillas. El sujeto se puede experimentar, así que registrando y sintiendo fenómenos que provienen del mundo externo, cuando en rigor los fenómenos mencionados no son de percepción, sino de representación. Hay fenómenos en los que la representación sustituye a la percepción y por tanto se los sitúa en un espacio externo hacia cuyo límite se desplaza el yo, podemos llamarlo proyección. Tres, espacialidad y temporalidad de los fenómenos de conciencia.
Si se activa, el yo se ubica en las zonas más externas del espacio de representación. ¿Y te lo sirve? Si le activa, el yo se ubica en las zonas más externas del espacio de representación, perdido en los límites del tacto externo. Pero si hago a percepción de algo que veo, el registro del yo sufre un corregimiento. En ese momento puedo decirme a mí mismo, veo desde mí al objeto externo y me registro adentro de mi cuerpo. Aunque estoy conectado con el mundo externo por medio de los sentidos, existe una división de espacios y es en el espacio interno donde me emplazo yo. Si posteriormente percibo mi respiración, podré decirme a mí mismo, comillas, esto no lo tengo aquí. Experimento desde mí el movimiento de los pulmones. Experimento de los pulmones. Estoy adentro de mi cuerpo, pero no adentro de mis pulmones. Claro que experimento una distancia entre el yo y los pulmones. No solamente porque ya yo lo registro en la cabeza, que está alejado de la caja torácica, sino porque en todo el caso de percepción interna ocurre con un dolor de muelas o un dolor de cabeza, los fenómenos estarán siempre a distancia de mí como observador. Pero aquí no nos interesa esta distancia de mí y el objeto, sino que nos interesa es la distancia desde el yo hacia el mundo externo y desde el yo hacia el mundo interno. Para un lado y para otro hay una distancia, esa distancia nos interesa, que se presente y diga. Por cierto que podemos destacar matices muy sutiles en la variabilidad de las posiciones espaciales del yo, pero acá estamos resaltando las ubicaciones diametrales del yo en cada caso mencionado. Y en esta descripción podemos decir que el yo se puede ubicar en la interioridad del espacio de representación, pero en los límites táctiles kinestésicos que dan noción del mundo externo y opuestamente en los límites táctiles kinestésicos que dan noción del mundo interno. En todo caso, podemos usar la figura de una película bicóncava como límite entre mundos. Una película bicóncava como límite entre mundos, que se dilata o contrae y con ello focaliza o difumina el registro de los objetos externos e internos. La atención se dirige más o menos intencionadamente hacia los sentidos externos o internos en la vigilia y pierde el manejo de su dirección semisueño, el sueño y aún es la vigilia de los estados alterados, ya que todos estos niveles y estados, la reversibilidad es afectada por fenómenos y registros que se imponen a la conciencia. Es muy evidente que en la constitución del yo interviene no solamente la retórica, la percepción y la representación, sino la posición de la atención en el espacio de representación. No se está hablando como consiguiente de un yo substancial, sino de un epifenómeno de la actividad de la conciencia. Este yo, atención, parece cumplir con la función de coordinar las actividades de la conciencia con el propio cuerpo y con el mundo en general.
Los registros del transcurrir y de la posición de los fenómenos mentales se imbrican en esta coordinación a la que se independiza de la misma coordinación. Y así la metáfora del yo termina por cobrar identidad, como si existiera y sustancialidad, independizándose de la función de la conciencia. Por otra parte, los reiterados registros y reconocimientos de la acción de la atención se van configurando en el ser humano muy tempranamente, a medida que el niño dispone de direcciones más o menos voluntarias hacia el mundo externo y hacia el intracuerpo. Gradualmente, con el manejo del cuerpo y de ciertas funciones internas, se va robusteciendo la presencia virtual y también una copresencia en la que el registro del propio yo se constituye en concentrador y trasfondo de todas las. Estamos en presencia de esa gran ilusión de la conciencia. Debemos considerar ahora el emplazamiento del yo en los distintos niveles de conciencia. El yo ocupa una posición central dada por la disponibilidad de la atención y de la reversibilidad. Esto varía considerablemente en el semisueño, cuando los impulsos que provienen de los sentidos externos tienden a debilitarse o fluctuar entre el mundo externo y una senestesia generalizada. Durante el sueño con imágenes, el yo se internaliza. Y por último, durante el sueño vegetativo. En el sueño prolongado con imágenes, el registro del yo se aleja del mundo externo y se diluye en imágenes inconexas hasta desaparecer en una situación que difícilmente está en gobierno del soñante. En nuestro sueño vegetativo profundo, la detección electroencefalográfica muestra una total ausencia de imágenes. Tampoco se verifica el humor, el movimiento ocular rápido, coincidiendo esto con la amnesia posterior de los hechos psíquicos ocurridos en un total olvido del yo. Las transformaciones de los impulsos heterosexuales químicos aparecen en la secuencia de asociaciones libres, con numerosas traducciones simbólicas y símbólicas, que conforman el especial lenguaje de imágenes de la senestesia. Por cierto, nos estamos refiriendo a las secuencias imaginarias sin control, propias de las vías asociativas, y no a las construcciones imaginarias. No a las construcciones imaginarias que siguen un desarrollo más o menos premeditado. O a las traducciones de los impulsos canalizados en las vías atractivas, que también se manifiestan con imágenes simbólicas y símbólicas. Los impulsos, transformándose en distintos niveles, también hacen variar el registro del yo en la profundidad y superficialidad del espacio de representación. Usando una figura podemos señalar que los fenómenos psíquicos se registran siempre entre coordenadas espaciales, X e Y, pero también con respecto a Z, siendo Z la profundidad del registro en el espacio de representación. Desde luego, el registro de cualquier fenómeno se experimenta en la tridimensionalidad del espacio de representación, en cuanto a altura vertical, lateralidad horizontal y profundidad de los impulsos conforme mayor externalidad o mayor interioridad, cosa que podemos comprobar al apercibir o representar impulsos provenientes del punto externo, del intracuerpo o de la memoria.
Sin complicarnos con descripciones propias de la fenomenología, debemos considerar ahora algunos tópicos estudiados exhaustivamente por ella. Así, decimos que en Vigilia los campos de presencia y copresencia permiten ubicar los fenómenos en sucesión temporal, estableciéndose la relación de ellos desde el momento actual en el que estoy emplazado con los momentos anteriores de los que proviene el fluir de mi conciencia y con los posteriores hacia los que se lanza ese fluir. En todo caso, el instante presente es la barrera de la temporalidad. Y si bien no puedo dar razón de él, porque al pensarlo solo cuento con la retención de lo ocurrido, en la dinámica de mi conciencia, su aparente fijeza me permite ir hacia el atrás de los fenómenos que ya no son y hacia el adelante de los fenómenos que todavía no son. Es en el horizonte de la temporalidad de la conciencia donde se escribe todo acontecimiento. Y en el horizonte restringido que fija la presencia de actos y objetos, siempre está actuando un campo de copresencia en el que se conectarán todos ellos. A diferencia de lo que ocurre en el transcurrir del mundo físico, los hechos de conciencia no respetan la sucesión cronológica, sino que regresan, perduran, se actualizan, se modifican y futurizan, alterando al instante presente. El instante presente se estructura por el entrecruzamiento de la retención y de la protención. ¿Qué significa? Un acontecimiento doloroso, imaginado a futuro, puede actuar sobre el presente del sujeto, desviando la tendencia que llevaba su cuerpo en dirección a un objeto previamente querido. Así, las leyes que se cumplen en la espacio-temporalidad del mundo físico sufren un desvío considerable en los objetos y los actos mentales. Esta independencia del psiquismo por desviación de las leyes físicas hace recordar la idea de Clinamen. Que presentara el Mercurio para introducir la libertad en un mundo dominado por el tribalismo. Llamadas. Al parecer, Epicuro defendió la teoría del Demócrito según la cual los átomos se mueven formando el mundo físico, pero agregó, frente a la objeción de Aristóteles, que los átomos sufren desvíos, inclinaciones que les permiten encontrarse. La teoría correspondiente a la idea del clinamen parece haber sido formulada completamente 300 años después de Epicuro. Ver Lucrecio de Rerum Natura, estufa. Pero este asunto es interesante. Dando por comprendida la estructuralidad de la conciencia en la relación entre los aparatos y las diferentes vías por las que circula el impulso, podemos considerar al impulso en sus distintas transformaciones como el átomo básico de la actividad psíquica, el impulso. Sin embargo, tal átomo no se presenta aislada, sino en trenes de impulsos, en configuraciones que dan lugar a la percepción, el recuerdo y la representación. De este modo, la inserción de lo psíquico en la espacialidad externa comienza por los impulsos que, convertidos en protensiones de imágenes kinestésicas, llevan futurizaciones. Eso que voy a hacer ahora, convertidos en protensiones de imágenes kinestésicas, se desplazan hacia el exterior de la tridimensional grande espacio de representación
moviendo al cuerpo, moviendo al cuerpo. Es claro que las imágenes sinestésicas y las correspondientes a los sentidos externos actúan de modo auxiliar, como señales opuestas, como señales opuestas en todo fenómeno en el que se va seleccionando y regulando la dirección de la motriz. En ese flujo de impulsos relativos al tiempo y al espacio de conciencia ocurren los primeros eventos que terminarán modificando al otro. No es ociosa aquí una reflexión general sobre los hechos en los que el psiquismo actúa desde y hacia la externidad. Para comenzar, observamos que los objetos materiales se presentan como espacialidad a la captación táctil de los sentidos, a la captación táctil de los sentidos, de todos los sentidos. Que diferencian el corpúsculo, la onda, la molécula, la presión, la termicidad, etc. Fenómenos espaciales que se registran táctilmente en todo. Para terminar, decimos que estas impresiones o impulsos externos al psiquismo ponen en marcha un sistema de interpretación y respuesta que no puede operar sino que en un espacio interno. Así que el mundo mueve espacio interno. Espacio. Estamos afirmando del modo más amplio que por variación de impulsos entre espacios, como si hubiera nada más que espacios e impulsos. Entonces, bueno, estamos afirmando del modo más amplio que por variación de impulsos entre espacios, el psiquismo es penetrado y penetra al mundo. No estamos hablando de circuitos cerrados entre estímulos y respuestas, no, sino de un sistema abierto y creciente que capta y actúa por articulación y protección temporal. Por otra parte, esta apertura, mira que esta apertura entre espacios no ocurre por franquear las barreras de una mónada, sino porque la conciencia ya en su origen se constituye desde, en y para el llamada. Desde Pitágoras se había concebido a la mónada como la primera unidad o unidad fundamental de la que derivan los números. A lo largo del tiempo la idea de mónada fue sufriendo importantes cambios hasta que en el Renacimiento y con Giordano Bruno en De Mónade, los átomos constitutivos de la realidad son vivientes y animados. En el siglo XVIII, Leibniz, en los principios de la naturaleza, caracterizó a la mónada como átomos sin comienzo ni fin, que se combinan entre sí sin interpenetrarse, que poseen fuerza propia. Contemporáneamente, Kant, en su monadología, describió a la mónada como punto indivisible, a diferencia del espacio, que es infinitamente divisible. Entonces, por otra parte, esta apertura del espacio no ocurre por franquear la barrera de la mónada, sino porque la conciencia ya en su origen se constituye de él y para el mundo. Cuatro.
estructura de la conciencia. Aquí yo más o menos relojero, ahora estructura de la conciencia, estructura de la conciencia. Los diferentes modos de estar el ser humano en el mundo, el ser humano en el mundo, entendiendo mundo como la síntesis mundo externo y interno, los diferentes modos de estar el ser humano en el mundo, las diferentes posiciones de su experimentar y hacer responden a la estructuración completa de la conciencia. Así, la conciencia desdichada, la conciencia angustiada, la conciencia emocionada, la conciencia asqueada, la conciencia nauseada, la conciencia inspirada son casos relevantes que han sido descritos convenientemente llamadas. En la fenomenología del espíritu, Hegel llama alienación a la conciencia desdichada, que se registra como un desgarramiento de la conciencia consigo misma al encontrarse separada y desposeída de la realidad. El concepto de la angustia quiere que hoy estudia la conciencia angustiada. Muchos filósofos de la existencia recurren al método fenomenológico para describir los actos y objetos de síntesis de conciencia. Sartre, en Esbozo de la teoría de las emociones, describe a la conciencia emocional. Y Conley, en el Paco, describe a la conciencia asqueada. Es aquí pertinente anotar que tales descripciones se pueden aplicar a lo personal, a lo grupal y a lo social. Por ejemplo, para describir una estructura de conciencia en pánico, se debe arrancar de una situación colectiva, como se reconocen los orígenes legendarios e históricos de la palabra pánico, que designan especial estado de conciencia. Con el paso del tiempo, el vocabulario pánico se usó cada vez más frecuentemente para explicar la alteración de conciencia individual llamada pánico. Era una divinidad pre-helénica, benéfica para los campos, los pastores y los rebaños. Una leyenda lo hace aparecer en la batalla de Maratón, sembrando el terror pánico entre los persas y ayudando a los atenienses, y a partir de ese momento propagan su culto en toda Grecia. El adjetivo pánico se refiere a esa divinidad en general, no pánico, no es como pánico. Pero pánico se usó para señalar el estado de conciencia que denota un peligro inminente y que es colectivo y contagioso. Eso es no pánico. Actualmente, la psiquiatría ha acuñado el síndrome del pánico, debilitando el significado colectivo inicial. Ahora bien, los casos anteriormente citados pueden ser entendidos individualmente o en conjunto en atención a la intersubjetividad constitutiva de la conciencia. Siempre que ocurran variaciones en esas estructuraciones globales, ocurrirán también variaciones en los fenómenos concurrentes, tal que es el caso del yo. Así, en plena vigilia, pero en estado de conciencia,
diferentes registrados al yo ubicados en distintas profundidades de la pasión. Para comprender lo anterior debemos apelar a diferencias entre niveles y estados de conciencia. Niveles clásicos del vigilio, el sueño profundo, paradoxal y sueño profundo vegetativo no ofrecen dificultades de comprensión, pero en cada uno de esos niveles tenemos la posibilidad de reconocer posiciones variables de lo que no conocemos. Poniendo ejemplos extremos, decimos que cuando el yo mantiene contacto sensorial con el mundo externo, pero se encuentra perdido en sus representaciones y evocaciones, o se tiene en cuenta a sí mismo sin intereses relevantes sobre su acción en el mundo, estamos en presencia de una conciencia vigílica en estado de ensimismamiento. El cuerpo actúa externamente en una suerte de irrealidad que profundizándose puede llegar a la desconexión y a la inmovilidad. Se trata de un corrimiento del yo hacia una presencia constante de los registros de la evocación, representación o percepción, táctil, semestésica y por tanto la distancia se alarga entre el yo y el objeto. Se alarga. Bien. En el caso opuesto, el yo perdido en el mundo se desplaza hacia los registros táctiles kinestésicos, sin crítica ni reversibilidad sobre los actos que realiza. Estamos ante el caso de conciencia vigílica, el estado de alteración, como puede ocurrir en la llamada emoción violenta. En este caso, la importancia que cobra el objeto externo es decisiva, acortándose la distancia entre el yo y el objeto percibido. Estructuras estables. Llamamos no habituales a los comportamientos que muestran las normalidades de respecto a parámetros y del grupo o del grupo que se está considerando. Es claro que si la población de un país o un grupo humano enloquece, no dejamos de considerar esos casos dentro de los comportamientos no habituales por el hecho de contar con en todo caso, ese conjunto humano debe ser comparado con situaciones estables ya vividas y en las que la reversibilidad y el sentido crítico y el control de sus actos tienen características previsibles. Por otra parte, en casos no habituales que son fugaces y otros que parecen arraigarse y aún desplegarse a medida que pasa el tiempo. No es de nuestro interés explicar esas conductas sociales desde el punto de vista del derecho, de la economía o de la psiquiatría. Tal vez encontraríamos más motivos de reflexión sobre estos casos. Esta antropología generitoria. Si nuestro interés por los comportamientos no habituales nos lleva al campo de lo personal o a los ojos del interpersonal inmediato, seguirán siendo válidos los criterios de reversibilidad, sentido crítico y control de los propios actos en relación a esa historia personal e interpersonal. Aquí también es aplicable lo comentado anteriormente con respecto a los casos no habituales, fugaces, y a los que parecen arraigarse o aún desplegarse en su anormalidad a medida que pasan el tiempo. Llevemos pues nuestro estudio sobre los comportamientos no habituales fuera del terreno de la patología
para concentrarnos dentro de nuestra psicología en dos grandes grupos de estados y casos a lo que hemos llamado el grupo de la conciencia perturbada y el grupo de la conciencia inspirada. De la conciencia perturbada existen diametrales posiciones del yo, entre estados alterados que van desde la actividad cotidiana a la emoción violenta y estados ensimismados que van desde la calma reflexiva hasta la desconexión con los otros. En lo que las representaciones se externalizan proyectivamente de tal modo que realimentan a la conciencia como percepciones que provienen del mundo externo y otros de ensimismamiento en los que la percepción del mundo externo se internaliza introyectivamente. Hemos escuchado y leído historias e informes seriamente controlados sobre las alucinaciones que padecen quienes se encuentran en situaciones de compromiso en las altas montañas, en las soledades polares, en los desiertos y en los valles. El estado físico de fatiga, anorexia y sed, el estado psíquico de abandono en la monotonía del silencio y la soledad, las condiciones ambientales térmicas externas son elementos que han llegado a conformar casos de alteraciones alucinatorias y mucho más frecuentemente casos de alteraciones ilusorias urbanas. Por otra parte, del lado del ensimismamiento introyectivo, la sensación externa llega a la conciencia, pero la representación correspondiente opera desconectada del contexto general perceptivo, realimentando a la conciencia que interpreta y registra el fenómeno como interioridad significativa, como representación que parece dirigirse a la interioridad del sujeto de todo Dios. En un ejemplo, las luces coloreadas de los semáforos de una gran ciudad comienzan de pronto a los ojos de un angustiado peatón a enviar misteriosos códigos y claves. El sujeto a partir de ese momento se considera como la única persona capaz de recibir y comprender el significado de esos mensajes. Los estados alterados proyectados y los estados ensimismados introyectados corresponden a transitorias o permanentes perturbaciones de la conciencia clínica que mencionamos acá como casos de desplazamientos diagrales en la ubicación del yo. Por lo demás, debemos mencionar también a los estados de alteración y ensimismamiento en el nivel del sueño con imágenes y sensaciones. Por psicología 3, pasamos revista a numerosos casos de perturbaciones transitorias de la conciencia. Se mencionó la situación de alguien que proyecta sus representaciones internas y queda fuertemente sugestionado por ellas, de modo parecido a lo que ocurre en pleno sueño cuando se padece la sugestión de las imágenes soníferas. Se trata de alucinaciones que también ocurren por estados febriles intensos, por acción química, gases, drogas y alcohol, por acción mecánica, giros, respiraciones forzadas, opresión de arterias, por supresión de sentidos externos, cámara de silencio, y por supresión de sentidos internos, ingravidez incómoda. Debemos considerar también las perturbaciones accidentales cotidianas. Estas se manifiestan en los cambios de humor súbito, tales como los accesos de cólera, y las explosiones de entusiasmo, que en mayor o menor medida nos permiten experimentar el desplazamiento del yo hacia la fe.
mientras cae la reversibilidad y el estado se hace más alterado. Observamos lo contrario frente a un peligro súbito, ante el cual el sujeto se contrae o huye, tratando de poner distancia entre él y el objeto amenazante. En todo caso, el desplazamiento del yo es hacia la interioridad. También podemos comprobar en la misma dirección ciertas conductas infantiles curiosas. En efecto, los niños suelen utilizar juguetes monstruosos con los que frenan o combaten a otros monstruos que están al asedio o se acercan en la noche. Y cuando esa tecnología no da resultado, siempre queda el recurso de las sábanas, porque ocultan el cuerpo ante las atroces amenazas. Y claro, en estos casos, el yo en sí misma es incoherente. Sí, la conciencia inspirada. ¿Está bien? La conciencia inspirada es capaz de lograr intuiciones inmediatas de la realidad. Por otra parte, es apta para organizar conjuntos de experiencias y para priorizar expresiones que se suelen transmitir a través de la filosofía, la ciencia, el arte y la vida. En orden a nuestro desarrollo podemos preguntar y responder un tanto escolarmente. ¿Es la conciencia inspirada a un estado de ensimismamiento o de alteración? ¿Es la conciencia inspirada a un estado perturbado? ¿Una ruptura de la normalidad? ¿Una extrema introyección o una extrema proyección? Sin duda que la conciencia inspirada es más que un estado. Es una estructura global que pasa por los diferentes estados y que se puede manifestar en distintos niveles. Por último, es más que una extrema introyección o una extrema proyección, ya que alternativamente se sirve de ellas en atención a un propósito. Esto último es evidente cuando la conciencia inspirada responde a una intención, presente, o en algunos casos cuando responde a una intención no presente, pero que actúa con presente. En la filosofía no son de importancia los sueños inspiradores, ni las inspiraciones súbitas, sino la intuición directa que aplican algunos pensadores para aprehender las realidades inmediatas del pensamiento sin intermediación del pensar deductivo o discursivo. No se trata de las corrientes intuicionistas en lógica y en matemáticas, sino de pensadores que privilegian la intuición directa, como en el caso de Platón con las ideas, de Descartes con el pensar claro y distinto, descargado en el encanto de los sentidos, y de Husserl con las descripciones de la noesis, suspendiendo el juicio, haciendo epogeo, poniendo entre paréntesis. Platón y Aristóteles conocieron las diferencias entre el pensar intuitivo y el discursivo, privilegiando Platón el primer tipo. Para él las ideas de lo bueno y lo bello
son de contemplación directa y son reales, mientras que las cosas buenas o malas derivan de aquellas ideas y no poseen la misma realidad inmediata. En Descartes reconocemos ese transporte de pensamiento que piensa sobre sí mismo sin intermediación. Y en Husserl el contacto directo con la noesis, los actos de pensar y las normas, los objetos ligados intencionalmente a los actos de pensar. En la historia de la ciencia se rescatan ejemplos de inspiraciones súbitas que permitieron avances importantes. El caso más conocido, aunque dudoso, es el de la rocosa caída de la manzana de Newton. Si así hubiera ocurrido, deberíamos reconocer que la súbita inspiración fue motivada por una lenta pero intensa búsqueda orientada hacia el sistema cósmico y la gravedad de los cuerpos. A modo de ejemplo, podemos tener en cuenta otros casos, como el ocurrido al químico Kekulé. Este soñó una noche con varias serpientes entrelazadas que le sirvieron de inspiración para desarrollar las notaciones de la química orgánica. Sin duda que su preocupación constante por formular los enlaces entre sustancias siguió actuando aún en el nivel de sueño paradójico para tomar la vía de la representación alegórica. Estableció de ese modo la teoría de la cuadrivalencia del carbono y la fórmula hexagonal del benzeno. En el arte hay muchos ejemplos de sueños inspiradores. Tal el caso de Fanny Shelley. Sí. Quien había declarado que sentía esa vacía incapacidad de invención que es la mayor desdicha del autor. Pero esa noche vio en sus sueños al horrendo ser que motivó su novela de Frankenstein o el Prometeo moderno. Por tanto, ocurrió con el sueño de R.G. Stevenson, que puso en marcha su relato fantástico, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por cierto que las inspiraciones vigílicas de escritores y poetas son las más abundantemente conocidas del campo de las artes. Sin embargo, por otros medios hemos llegado a conocer inspiraciones de pintores como Kandinsky, que en lo espiritual y en el arte describe la necesidad interior que se expresa como inspiración en la obra artística. Artistas plásticos, literarios, músicos, danzarines y actores han buscado la inspiración tratando de colocarse en ambientes físicos y mentales no habituales. Los diferentes estilos artísticos que responden a las condiciones epocales no son simplemente modas o modos de generar, captar e interpretar la obra artística, sino maneras de disponerse para recibir y dar impactos sensoriales, de colocarse, de disponerse. Esta disposición es la que modula la sensibilidad individual o colectiva y es por tanto el predialogal que permite establecer la comunicación. En la mística encontramos vastos campos de inspiración.
Debemos señalar que cuando hablamos de mística en general, estamos considerando fenómenos psíquicos de experiencia de lo sagrado en sus diversas profundidades y expresiones. Existe una copiosa literatura que da cuenta de los sueños, las visiones del semisueño y las intuiciones vigílicas de los personajes referenciales de religiones, sectas y grupos. Abundan además los estados anormales y los casos extraordinarios de experiencia de lo sagrado que podemos tipificar como éxtasis, o sea, situaciones mentales en que el sujeto queda absorto, deslumbrado dentro de él. Con la agitación emotiva y motriz incontrolables, en la que el sujeto se siente transportado y llevado fuera de sí a otro paisaje y a otro tiempo que pasa. Por último, como reconocimiento, y que el sujeto cree comprender todo en unidad. En este punto estamos considerando la conciencia inspirada en su experiencia de lo sagrado, que varía en su modo de estar frente a fenómenos extraordinarios, aunque por extensión se han atribuido también esos funcionamientos mentales a los rasgos del poeta o del músico, casos en que lo sagrado puede no estar presente. Hemos mencionado estructuras de conciencia a las que llamamos conciencia inspirada, y las hemos mostrado en grandes áreas conocidas como la filosofía, la ciencia y la meditación, y la vida cotidiana. La conciencia inspirada actúa con frecuencia en las intuiciones o en las inspiraciones de la vigilia del semisueño y el sueño paradical. Ejemplos cotidianos de inspiración son los del pálpito, del enamoramiento, de la comprensión súbita de situaciones complejas y de la resolución instantánea de problemas que perturbaron durante mucho tiempo en su vida. Estos casos no garantizan el acierto, la verdad o la coincidencia del fenómeno perfecto surgiendo, pero los registros de incerteza que los acompañan son de importancia fundamental para el sujeto. Acá hemos pasado por encima muchas cosas. Eso lo hablamos con plomazo, así que se leerán en su momento. Quinta que dice, por ejemplo, los Upanishads, cuando el espíritu humano se ha retirado al reposo, dice, retienen consigo los materiales de este mundo en que están contenidas las cosas todas, y entonces crea y destruye su propia gloria y radiación, pues el espíritu brilla con su propia luz. O sea, fíjate ese episodio. En la Biblia que explica Daniel que solo él dio la visión, pues no la vieron los hombres que conmigo estaban, sino que cayó sobre ellos un terror grande, de modo que huyeron en contexto. En la Veda, los Gatas, en el Yana 56, 2.3, dice profeta de la Veda, proclamaré esta primera enseñanza al mundo, enseñanza que me reveló el omnisciente Aura Magna. ¿Eso que está diciendo? ¡Oh, revelaré! La primera enseñanza que me reveló el omnisciente Aura Magna. Hablaré de los dos primeros espíritus del mundo,
de los cuales el más bondadoso dijo así al dañino: ni nuestros pensamientos, ni nuestros mandamientos, ni nuestra inteligencia, ni nuestras creencias, ni nuestras obras, ni nuestra conciencia, ni nuestras almas están de acuerdo en nada. Esa cosa. Fenómenos accidentales y fenómenos deseables. Fenómenos accidentales, fenómenos deseables, vos sabés que tiene ese entorno. La conciencia puede estructurarse en distintas formas, variando por acción de estímulos puntuales internos y externos o por situaciones complejas que operan de modo no querido, de modo accidental. La conciencia tomada, llamada, se entiende tomada como no dirigida ni manejada por el propio sujeto. Bueno, entonces la conciencia tomada en unas situaciones y en la responsabilidad y la autocrítica prácticamente se quedan anuladas. En el caso que nos ocupa la inspiración, irrumpe en mecanismos y niveles, actuando a veces de un modo menos evidente como trasfondo de la conciencia. El sujeto no se inspira por una cosa puntual, sino que empieza a estar en pena, a cortarse. Bueno. Por otra parte, también la angustia, la náusea, el asco y otras confirmaciones pueden manifestarse súbitamente, o mantenerse como trasfondo mental, más o menos pronunciado. Ejemplificando, cuando accidentalmente levanto una piedra y en ella descubro el bullir de minúsculos insectos que pueden pegarse a mi mano y que me pueden impedir, experimento repulsión hacia esa vida informe que me acoge. También registro una sola aversión cuando percibo algo pegajoso, húmedo y tibio que avanza hacia mí. Pero la reacción inmediata va más allá del reflejo motriz, que responde a lo peligroso. Bueno, va más allá, ya que me compromete visceralmente. ¿A qué viene eso? ¿Qué viene? El compromiso visceral. Provocando un rechazo que puede terminar en el reflejo de asco, en la arcada o en la salivación excesiva del igual. Y no es porque me haya es eso. Y en el extraordinario registro de la distancia que se ha acortado entre yo y el objeto, o entre yo y la situación angulosa. Este acortamiento del espacio en la representación pone al objeto en un tipo de existencia que le permite tocarme o introducirse en mí, suscitando la arcada como rito de expulsión. Esto es horrible, ¿no? Y ese objeto está lejos, sin embargo parece tocarme. Yo no sé si yo primero.
para defenderme de eso, como el niño cuando compro esas cosas, resulta que hago un arcade, o digamos, y declararía sus cosas, no se ha montado ese y yo un poquito de un poco. ¿Qué son esos? Esos rituales de actos de objetos que... Rito de expulsión desde mi intracuerpo. No. Es tan poco real el acercamiento mencionado, tan poco real como el reflejo de arcada que le corresponde a que viene. Por eso, la relación entre el objeto asqueroso y la respuesta del arcada toman características propias fuera de los objetos reales del mundo. Se convierten en un ritual en el que objeto y acto forman una estructura particular, la estructura del acto. También ocurre esa configuración accidental de conciencia ante un objeto moral o estéticamente repugnante, como es el caso de una novela plagada de ingeniosidad y viciosa, de juegos de palabras, de sensibilidad tibia, pulsónica y cargada de vitalidad difusa. Todo eso termina provocando una defensa visceral que evita una invasión profunda del cuerpo. Y esa estructura de conciencia compromete mi unidad, afectando no solamente ideas, emociones o reacciones motrices, sino mi totalidad somática, mi totalidad física. Creo oportuno hacer aquí una pequeña digresión. Es posible considerar configuraciones de conciencia avanzadas, en las que todo tipo de violencia provocara repugnancia por los correlatos somáticos del caso. Tal estructuración de conciencia no violenta podría llegar a instalarse en las sociedades una conquista cultural profunda. Esto iría más allá de las ideas o de las emociones que débilmente se manifiestan en las sociedades salvajes, para comenzar a formar parte del entramado psicosomático y psicosocial del ser humano. Volviendo a nuestro caos, hemos reconocido estructuras de conciencia que se configuran accidentalmente. También observamos que ocurren configuraciones que responden a deseos o a planes de quien se pone en una particular situación mental. A veces funciona y a veces no. Como ocurre con el deseo de inspiración artística o con el deseo de enamoramiento. La conciencia inspirada, o mejor, la conciencia dispuesta a lograr la inspiración, se pone en relevancia en la ciencia de la vida cotidiana con ejemplos variados y sin embargo, es en la mística especialmente donde la búsqueda de inspiración ha introducido prácticas y sistemas psicológicos que han tenido y tienen desparejo nivel de desarrollo. Reconocemos a las técnicas del trance, como pertenecientes a la arqueología de la inspiración mística. Existen
En la psicología oficial se considera el trance como un estado de disociación de la conciencia caracterizado por la suspensión de todo movimiento voluntario y la existencia de cierta actividad automática. Diccionario enciclopédico de la psique de la ciencia, etc. Bueno, así que reconocemos a las técnicas de trance como pertenecientes a la teología de la inspiración. Casi al trance lo encontramos en las formas más antiguas de la magia y la religión. Para provocarlo, los pueblos han apelado a la preparación de bebidas vegetales más o menos tóxicos y a la aspiración de humo y vapor. Otras técnicas más elaboradas en el sentido de permitir al sujeto controlarlo, hacerlo rezar su experiencia mística, se han ido depurando a lo largo del tiempo. Las danzas rituales, las ceremonias repetitivas y agotadoras, los ayunos, las oraciones, los ejercicios de concentración y meditación han tenido considerable evolución en el tiempo. Por acá hay una llamada, por ejemplo, el soma para los indios y el ahoma para los ciganos ha sido la bebida embriagadora más antigua. En los himnos védicos, en 732, se lee: tú eres el cantor, tú eres el poeta, tú eres el dulce jugo nacido de la planta, en la embriaguez tú eres el dador. Por acá dice: en Delfos, la sacerdotisa de Apolo, la Pitia o pitonisa, se sentaba en un trípode colocado junto a la grieta de una roca de la que salió un vapor intoxicante y comenzaba a profetizar con palabras incoherentes. En los días anteriores, el anfitia se había sometido al ayuno y a la masticación de hojas de laurel. Continúa. Bueno. El desplazamiento del yo y la suspensión del yo. La sibila de Pumas, no queriendo ser tomada por la terrible inspiración, se desespera y retorciéndose grita: ya viene el Dios. Y al Dios Apolo le cuesta poco bajar desde su bosquecito sagrado hasta el antro profundo en donde se apodera de la noche. La llamada dice: Virgilio, que hace una descripción fantástica de la anécdota de Pumas, seguramente cuenta con información más que suficiente sobre el procedimiento de las sibilas a lo largo de la historia de Grecia y Roma. De todos modos, en el libro sexto de la Eneida dice la sibila. Nosotros nos gusta más como lo pusimos nosotros. El Virgilio dice así la sibila. Dice: ve aquí al Dios. Ya viene el Dios. No, ¿quién está explicando el individuo a su modo? Es un papá. Ve aquí al Dios. Apenas pronuncia estas palabras a la entrada de la cueva y se dirige. Inmutóse el rostro, que perdió el color y se le erizaron los cabellos, jadeando y sin aliento, hinchando el pecho, lleno de sangre. Parece que va creciendo y que su voz resuena, no como la de los demás mortales, porque le inspira el volumen cada vez ya más.
Entonces, en todo caso, y en las distintas culturas, la entrada al trance ocurre por interiorización del yo y por una exaltación emotiva. Y por una exaltación emotiva. Así que los que practican estas cosas, fíjense bien. Y por una exaltación emotiva. Una exaltación emotiva es la que está presente la imagen de un Dios, o de una fuerza, o de un espíritu que toma y suplanta la personalidad humana. Por ejemplo, en los casos de trance, el sujeto se pone a disposición de esa explicación que le permite cantar realidades y ejercitar poderes desconocidos para él en esta vida cotidiana. Sin embargo, leemos a menudo que el sujeto hace resistencia y hasta lucha con un espíritu o un dios tratando de evitar que la prevale en unas convulsiones que hacen recordar a la epilepsia. Por eso es parte de un ritual que afirma el poder de la entidad que doblega la voluntad normal llamada. Los antiguos llamaban a la epilepsia la enfermedad divina. En las convulsiones de ese mal creyeron ver una lucha en la que el sujeto se desdespía de la diversión que llegaba a caer. Dioses anunciaban su llegada, dándole al sujeto un aura. Sentía que venía con el aura. Después del ataque, se suponía que el sujeto quedaba inspirado para profetizar. No en vano, se pretendió que Alejandro, que César y hasta Napoleón hubieran padecido del mal divino, porque después de todo eran gente de lucha, eran atacados. Entonces se desmentía, supongo. Bueno, en Centroamérica, el culto del vudú me permite comprender técnicas de trance que se realizan con danzas saboreadas en dócima que se pase a un entonces. En Brasil, la Cuba también puede lograr la técnica del trance, danzas y apoyada con una bebida alcohólica y tabaco. No todos los casos de trance son tan vistosos como los citados, y algunas técnicas suyas, como la de los yantras, permiten llegar al trance por interiorización de triángulos cada vez más pequeños en las figuras geométricas complejas que ocasionalmente terminan en puntos centrales. También en la técnica de los mantras, por repetición de un sonido profundo, el sujeto va profiriendo. En estas contemplaciones visuales, auditivas, muchos practicantes occidentales no tienen éxito. Porque no se preparan afectivamente. Porque no se preparan afectivamente, limitándose a repetir figuras o sonidos sin interiorizarlos por la fuerza emotiva o devocional que se requiere para que la representación anestésica acompañe la atención. Bueno, los ejercicios se repiten tantas veces como sea necesario, muchas veces, hasta que el practicante experimente la sustitución de su personalidad y la creación se haga. El desplazamiento del yo y la sustitución por otras entidades puede ser verificado en los mencionados y hasta las más recientes copias entidades. En estas en medio van sentir tomados por la entidad espiritual. No ocurre algo tan diferente con el trance hipnótico. Cuando el sujeto interioriza profundamente las sugerencias, las sugestiones del operador, llevando la representación de la voz del operador
al lugar que normalmente ocupa el yo habitual. Te digo ahora que da voz de lo que le da razón, no da razón a ese. Desde luego, para ser tomado por el operador, el sujeto debe ponerse en un estado receptivo de fe y seguir sin dudar las instrucciones. Este punto muestra una característica importante de la conciencia. Estamos diciendo que mientras se realiza una operación vigílica atenta, aparecen en sueños que a veces pasan inadvertidos o terminan por desviar la dirección de los actos mentales que se llevaban a cabo. El campo de presencia actúa siempre aunque los objetos de conciencia presentes se muestren en el foco atencional. La gran cantidad de actos automáticos que se realizan en vigilia muestra esta aptitud de la conciencia para realizar diferentes trabajos simultáneamente. Ciertamente, la disociación puede alcanzar cotas patológicas, pero también se puede manifestar con fuerza en casi todos los fenómenos de inspiración. Por otra parte, el desplazamiento del yo puede no ser posible, pero ni en el trance fibra, en la hipnosis, como se comprueba en la llamada escritura automática, que se efectúa sin tropiezos aunque la atención del sujeto esté puesta en el diálogo o en otras actividades. Con frecuencia logramos esta disociación en la criptografía, en que la mano dibuja mientras el sujeto desarrolla una conversación telefónica. Muy concentrado. Avanzando hacia el ensimismamiento, podemos llegar a un punto. En el ensimismamiento podemos llegar a un punto en que los automatismos quedan superados y ya no se trata de desplazamiento en sustituciones del y tenemos a mano el ejemplo de toda la práctica de la oración del corazón realizada por los monjes ortodoxos. El político resulta muy adecuada para vivir la representación, por lo menos la de los sentidos extraños. No imagines la divinidad en ti cuando oras. No imagines. Ni dejes que tu inteligencia acepte la expresión de una forma cualquiera. Mantén inmaterial y tú comprenderás. Bueno, interesante. En grandes trazos, la oración funciona así. En el caso del Tauchi, funciona así. El practicante en retiro silencioso se concentra en su corazón. Y tomando una frase corta, inhala suavemente, llevando la frase con el aire hasta el corazón. Ya, sí, las imágenes ya se ven increíbles. Es obvio. Estamos hablando de otra cosa. Bueno. Entonces, en grandes casos, la oración funciona así. El practicante de retiro silencioso se concentra en su corazón y tomando una frase corta, francamente frase fuera, pero corta, inhala suavemente, llevando la frase con el aire hasta el corazón. Cuando ha terminado la inhalación, comillas, presiona para que llegue más adentro. Después está exhalando muy suavemente el aire inicial sin perder la atención del corazón.
Esta práctica era repetida por los monjes muchas veces antes. La práctica aparecía en los indicadores de progreso, como la iluminación, paréntesis, del espacio de representación. Siendo preciso, se puede admitir que el pasaje por el estado de trance en algunos el pasaje por el trance no es muy diferente a que se produce en los trabajos por las llambras o mancas, pero como en la práctica de la oración del corazón no se tiene la intención de ser tomado por entidades que reemplacen la propia personalidad, el practicante termina superando el trance y suspendiendo la actividad del yoga. En ese sentido, en las prácticas del yoga se puede pasar también por pero se debe tener en cuenta lo que dice Patanjali en el Sutra 2 del libro 1. ¿No piensas? El yoga aspira a la liberación de las perturbaciones, La dirección que lleva ese sistema de práctica va hacia la superación del yo habitual, a la superación de la trance y a la superación de la disociación. En el ensimismamiento avalizado fuera de todo trance y en plena vigilia se produce esa suspensión del yo de la que tenemos indicadores suficientes. Es evidente que desde el principio de su práctica el sujeto se orienta hacia la desaparición de sus ruidos de conciencia, amortiguando las percepciones externas, las representaciones, los recuerdos y las expectativas. Algunas prácticas de yoga permiten aquietar la mente y forzar al yo en estado de suspensión. Los aforismos del yoga o yoga sutra, recopilados por Patanjali en el siglo II, es el primer libro de yoga que se conserva íntegro en su Bien, finalmente el acceso a los niveles profundos. Sin duda que la institución del yo por una fuerza, un espíritu, un dios, o la personalidad niceo o hipnotizador han sido algo corriente en esto. También ha sido algo conocido, aunque no tan corriente, el hecho de sostener el yo, evitando toda sustitución, como hemos visto en algún tipo de yoga y en algunas prácticas místicas avanzadas. Ahora bien, si alguien pudiera suspender y luego hacer desaparecer su yo, perdería todo control estructural de la temporalidad y espacialidad de sus procesos. Se encontraría en una situación anterior a la del aprendizaje de sus primeros pasos infantiles. No podría comunicar entre sí ni coordinar sus mecanismos de conciencia. No podría apelar a su memoria. No podría relacionarse con el mundo y no podría avanzar en su aprendizaje. No estaríamos en presencia simplemente de un yo disociado o en algunos aspectos como pudiera ocurrir en ciertas afecciones mentales, sino que nos encontraríamos con alguien en un estado parecido al del sueño vegetativo. Hay demasiado que recuerdo si alguien lograra hacer desaparecer su yo.
Vale así. No es así. El ego. Deja el ego. Esa desaparición del globe, vamos, ¿sabes qué se trata? Sigue hablando de determinadas circunstancias, yo puede ser suspendido y de traer un recuerdo que representaciones tranquilas de los mental de supresión que le murió, no en la vida cotidiana, no en la vida cotidiana, no en la vida cotidiana, pero sí en determinadas condiciones. La entrada a los estados profundos ocurre desde la suspensión del yo. Ya desde esa suspensión se producen registros significativos de conciencia lúcida y comprensión de las propias limitaciones mentales, lo que constituye un gran avance. En este tránsito se debe tener en cuenta algunas condiciones ineludibles. Una, que el practicante tenga claro el propósito de desarrollar. Que el practicante tenga claro el propósito. Como objetivo final de su trabajo, va hacia allá, sabe hacia dónde va, no sabe, tú te entiendes cómo funciona. Primero, que el practicante tenga claro el propósito de lo que desea entrar como objetivo final de su trabajo. Segundo, que cuente con suficiente energía psicofísica para mantener su atención ensimismada y concentrada en la subversión del yo. Tercero, que pueda continuar sin solución de continuidad la profundización del estado de suspensión hasta que desaparezcan las referencias espaciales y temporales. Con respecto al propósito, se debe considerar a este como la dirección de todo el proceso, pero sin que ocupe el foco de la atención. Si ese propósito está en el foco a mencionar, quiero lograr tal cosa, bueno, hay que quedar. Si el propósito actúe y no se produzca la paradoja de que no tienes que atender a eso, porque si atiendes a eso lo fregas, entonces ¿cómo haces para que trabaje? Te la tienes que arreglar para meterlo con conciencia. Es que la conciencia practicada con tiempo y con regularidad viene de ahí, que es donde se maneja y eso te toca. Tengo que decir que la solamente me lo sacan unos prietos, porque justamente te trata de desconcentrar en todo tiempo. Parece una cosa solito llevamos el auto, llevamos el juego, en dirección para casi para no estemos pensando nada más con eso, que eso si pensábamos por eso yo hago. Sabemos cuáles son las huellas y cuáles son los. Y los que se abandonan los botones de la camisa están pensados continuamente. O el acto automático lo lleva, con presencia de hábito lo lleva. Ya estos son tres para observar. Y trabajan estamos hablando de cosas serias, pero es bueno rescatar que las cosas más elementales
en nada ambiente. Bajo la presencia que guía direcciones del ser humano en el mundo, lo guía de esos propósitos. Con respecto al propósito, se debe considerar a este como la dirección de todo proceso, pero sí un foco atencional. Estamos diciendo que el propósito debe ser grabado con suficiente carga afectiva como para operar consistentemente mientras la atención está ocupada en la supervisión del yo y en los pasos posteriores. Cierta preparación condiciona todo el trabajo posterior. En cuanto a la energía psicofísica necesaria para el mantenimiento de la atención en un interesante periodo de concentración, el principal impulso proviene del interés que forma parte del propósito. Hay que sacar el tiempo. Al comprobar la falta de potencia y permanencia, se debe revisar la preparación que se ha hecho. Se requiere una conciencia despejada, fatiga y una mínima educación de la reducción del foco atencional sobre un solo objeto. Continuar con la profundización de la suspensión hasta lograr el registro del vacío significa que nada debe aparecer como representación ni como registro de sensaciones internas. Que no puede ni debe haber registro de esa suspensión mental. Y el regreso a la situación mental de suspensión por la vigilia habitual se produce por los impulsos que delatan la posición y las incomodidades del cuerpo. El Señor vuelve. Nada se puede decir de ese vacío. El rescate de los significados inspiradores, de los sentidos profundos, que están más allá de los mecanismos, la configuración de conciencia, se hace desde un sillón cuando este retoma su trabajo en tiempo normal. Estamos hablando de traducciones, de impulsos profundos que llegan a mi intracuerpo durante el sueño profundo, o de impulsos que llegan a mi conciencia en un tipo de percepción diferente a las conocidas en el momento del regreso a la vigilia. No podemos hablar de ese fondo porque no tenemos registro durante la eliminación del yo. Solamente contamos con las reglas y esencias de ese fondo, como las comentará Platón